La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Oye, Lady, yo quiero aclarar algunas percepciones que yo he tenido de la intervención de la Iglesia Católica en las políticas del régimen castrocomunista y un poco que sí, que aliviando cuando el régimen se ha buscado una situación crítica. En el 2003, cuando arrestan a los 75 intelectuales, porque no eran intelectuales pacíficos, todos pacíficos, que tendían a, bueno, quizás a un consenso, quizás tendían a eso, pero bueno, dentro de la ética del pacifismo. Entonces, ellos los encierran, eh, cuyas condenas sumadas, era, sumadas, significaban más que un milenio de años, donde condenaron a José Daniel Ferrer, a Oscar Elías Vicé, 25, 30 años. A José Daniel le pidieron pena de muerte, bueno, a toda esta serie de, de cubanos patriotas que porque decían la verdad y cómo pensaban, lo que hacemos nosotros en este canal, decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, se habían ganado esa atroz represión. Y te digo atroz represión porque fueron sacados de sus casas, se le ocuparon libros, que era lo que tenía, Ya. libros y medios de comunicación, y fueron encarcelados vilmente, muchos bajo testigos bien falsos, bien burdos. Y entonces, bueno, se produce una situación crítica, crítica para la dictadura, porque recién había comenzado la guerra por allá por Irak, y entonces Fidel Castro aprovechó esa oportunidad que el mundo estaba centrado en otras, en otras latitudes para, supongo que él pensó en su mente diabólica un poco que iba a pasar desapercibido eso, iba a acabar con la oposición en Cuba, con el libre pensamiento. Y bueno, encierra a estas personas, 75 patriotas, y vale rectificar o ratificar o reafirmar que eran todos pacíficos. Bueno, él lo encierra y ya el mundo comienza a reaccionar, o sea, hay reacción internacional, inclusive de los Estados Unidos, porque por esta situación. Fariña hace una huelga de hambre a muerte para pidiendo la libertad de estos patriotas, pero no solo Fariña, ya comienza nacionalmente a producirse una reacción nacional un poco adversa a esa atrocidad que hizo Fidel Castro. Esto, conjuntamente con la reacción internacional, pone al sistema, al castrocomunismo, al sistema de Fidel, lo pone en una situación crítica. Ujú. En una situación crítica donde, en mi análisis, yo veo que no sabía cómo salir de esa situación, porque había sido muy grave lo que había hecho, muy grave. Se excedieron en las condenas, aunque fueran opositores políticos, se excedieron en las condenas. Fue como una especie de escarmiento. Bueno, Sí, esto es no, para que obviamente, sepan todos. obviamente que eso era lo que era que el pueblo tomase como escarmiento el coartar incluso la intelectualidad, ujú, el pensamiento Esto y es el para que conocimiento. sepan
que no hay quien pueda reaccionar en contra de la dictadura, Exacto. Que ni tú pacífico ni no violento. puedes tener ni un pensamiento libre, ni un conocimiento más allá de lo que nosotros en nuestro cuadro Exactamente. tenemos puesto. Entonces, lo que yo sé de esto, yo percibía que ya el poder carto comunista también estaba en una situación que supongo que no sabía salir de ella, porque si los liberaba abiertamente, bueno, era un descrédito y una demostración de que lo que había hecho era un abuso. Claro. Entonces, en eso interviene la Iglesia Católica, el cardenal Ortega, en un negocio de esas personas, de esas almas que había encerradas en condiciones críticas, y interviene conjuntamente con la aprobación del gobierno de España. En eso, Ujú. no sé quién gobernaba España en esos momentos, o no lo Aznar, recuerdo ahora. Aznar. Bueno, interviene en todo eso, aceptando la oportunidad que le daba el gobierno de que esas personas salieran del país, lo cual para mí es un atentado al pudor de esas personas, porque no se consideró en ningún momento sus sentimientos ni su patriotismo. Entonces interviene el cardenal Ortega proponiendo a estos ciudadanos que podían alcanzar la libertad si abandonaban el país. Fíjate qué condición. Es decir, fíjate, tú me has preguntado quién gobernaba en aquel momento para que nosotros entendamos, ¿vale? En aquel momento gobernaba Aznar, que es hoy en día, la falsa derecha, falsa, literal lo digo, derecha, porque de derecha o pensamiento o similitudes con lo que supuestamente está encasillado como políticas de derecha, no tiene absolutamente nada hoy en día. Pero ya en aquel momento, Aznar contribuyó a que a unas personas se les robara y se mancillara su dignidad, dándoles una falsa libertad, siendo excomulgados de su propia patria. Sí, eso fue aceptado así. Pues fíjense, Entonces, la derecha de aquel momento, la derecha de este momento, mismo partido político, y podéis ver cómo se toman determinaciones en consenso políticas no beneficiando como al si, ciudadano. como si ese ser humano fuera ausente de sentimientos, fuera una cosa, Sí, un sí, objeto de intercambio. eres un piojo y te vamos a sacar de ahí porque, Exactamente. Entonces ¿qué sucede? Se les propone la libertad, sí. 12 de ellos, creo que 12 sí. Moya, Fleita, José Daniel. ¿cuál eh, de ellos? Una pregunta, ¿cuál de ellos hoy eh, en día, que de los que están fuera, siguen luchando porque se sienten que lo que han hecho con ellos ha sido injusto? ¿Cuál de bueno, ellos sigue levantando ellos, la voz hoy en la día mayor en el parte de ellos, extranjero? la mayor parte de ellos siguieron luchando por la libertad, pero no sé si es porque se sentían humillados Sí, claro. o, o porque era el rol que tenían que Bueno, jugar. por cualquiera de las dos cosas es lícita. Por el Sí, sentimiento, sí, porque sí, fue a casi ellos a todo. los que les comulgaron. Que ¿Vale? casi todo, bueno, ahí tenemos a Normando Hernández, el director de Cubanet. Ajá. Tenemos a, bueno, varios que no te los puedo, no tengo así esa retentiva Ujú. para Qué pena. Qué pena que no tengas esa retentiva. Esos son los años, Agustín. Ya tú estás muy viejo, ¿eh? no, siempre he tenido ese problema de malo, muy malo, en recordar nombres. Fisonomía sí recuerdo. Por ejemplo, cuando visito un lugar, tengo Eso. Eso el yo le lugar. llamo Cuando conozco una persona, la mente del camarero. El camarero no se acuerda de las caras, se acuerda de que lo que sirve. eh, Entonces, cuando, cuando saludo a una persona, el rostro se me queda grabado, pero el nombre no, ya, sí. jamás. Entonces, Pero en la bueno, medicina moderna le han querido poner hoy dislexia a eso, que es una cosa, un trastorno muy común, que además tiene arreglo, solo depende de uno, ¿no? bueno, Pero está sucediendo eso. no, no, lo que te iba a Eh, decir por lo que te interrumpí, que es una yo pena que como, no te acuerdes, porque es muy importante que no nos olvidemos jamás.
tenemos Porque también a Mustafa, de tenemos las a, personas que siguen levantando la voz y cómo lo están haciendo. Ujú. sí, el que recuerde también estaba Mustafa, estaba, bueno, 75 imposible, se quedaron 12 aquí, los 12 de aquí sí los recuerdo. ¿Por Ajá. qué recuerdo los 12 de Porque acá? tú estás ahí Porque, con ellos. Ujú. oh, no, y su actitud, bueno, y también hemos tenido relación aquí, ¿ves? Eh, Fíjate eh, tú que eso que tú acabas de contar, yo le estaba, encuentro una similitud con el caso, no sé si esto tú te acuerdas, de los presos políticos del 11J, y hubo un momento de división, pero que afortunadamente la gente tomó conciencia rápidamente desde un buen planteamiento, entendible, asumible, porque había racionalidad en ello, que era el tema de cuando empezaron a pedir amnistía a los presos políticos. Entonces, mi pregunta era, no voy a entrar en quién lo dijo, eso, busquen, sigan buscando, que busca encuentra, más y mejor, te sorprenderá. ¿Quién pidió amnistía para los presos políticos? Supuestamente, ¿qué pasa? Que no era conocedor o conocedora del significado de amnistía. Amnistía es, yo le pido a la dictadura que me perdone por haber levantado mi voz en exigir el respeto de mis derechos, en exigir que se me trate con dignidad, en exigir mi libertad. Tengo que pedirte perdón por ello. es Eso era lo que denigrante eso. estaban pidiéndole, que se les apoyase masivamente y trabajando en el intelecto y el dolor de los familiares de los presos políticos para que aceptaran esa vía para la liberación de sus hijos. Bueno, te Afortunadamente, decía, pese a todo, la escasez de conocimiento que nosotros los cubanos, por el sometimiento del adoctrinamiento tenemos, afortunadamente, los familiares que son los mayor damnificados con el dolor de sus presos, se dieron cuenta de que eso formaba parte, una vez más, de la manipulación. Mira, yo te lo digo así, y no es porque no esté en la circunstancia, en la situación. Yo te lo digo así. Adoro, amo por encima de todas las cosas, tanto a mi hija como a mi madre, como a mis nietos, como a mi padre, bueno, mi padre que en paz descanse, a los míos. Pero lo que te aseguro es que entre la posibilidad de que yo pueda formar parte de su indignidad o que mantengan su dignidad, sea como sea, yo apoyo que se mantenga su dignidad, aunque sea que tengan que seguir encerrados. No seré yo la que tiraré la toalla. bueno, te decía yo que mirándolo, por ejemplo, con los sentimientos que yo tengo, eso heriría mis sentimientos y como que estaban muchos encerrados en, en una prisión, en una situación muy difícil dentro de la prisión, además muy difícil también para sus familiares allegados, que por eso es que después ya estaba Poyán, o sea, había formado las marchas de las damas de blanco, Ujú. o sea, que el gobierno realmente estaba metido en un callejón sin salida. Entonces viene la iglesia, hace todo eso, atenta contra la dignidad de estos hombres, que eso no es el papel de la iglesia, que eso Cristo nunca lo predicó, ni está escrito en la Santa Escritura, de por pedir la libertad de un ser humano que solo ha ejercido su derecho, tenga que llegar a atentar contra el honor, contra el pudor, contra la dignidad de esos seres humanos. Eso Exactamente, es completamente fuera del contexto cristiano. Entonces, exactamente. la iglesia interviene, ellos muchos se aceptan, ¿por qué se aceptan? Porque ya te digo, una situación crítica. Eh, dice, bueno, mejor quizás sea estar libre que No. o estar fuera. 12 no aceptan, No, quedan aquí en porque Cuba, el tema era este. espera, pero a esos 12 también se le libera bajo condiciones especiales. Las Sí, sí. condiciones de que no podían intervenir más en política opuesta al sistema y bueno, vaya, o sea, no se liberaron tampoco con dignidad. Mira, yo esto que voy a decir no va a gustar, pero obviamente es mi criterio y lo digo porque me da la gana. Eso mismo me pasa con las personas que
cuando están fuera, esos presos políticos, que cuando están fuera te dicen, o no presos políticos, no presos o no presos políticos, ni tan siquiera eso, y te dicen me dieron, me pusieron entre la espada y la pared y me dijeron que o me iba o ya sabía lo que me tocaba. Bueno, claudicaste, claudicaste, te acobardaste, Todo perdiste. lo que hay, No perdiste contra la dictadura, perdiste contra ti mismo porque tú no defendiste esa capa y espada y contra toda consecuencia tus ideales, si era que verdaderamente los tenías. bueno, yo admiro mucho, no es que tenga mm, ninguna aberración o crítica porque los que salieron hayan hecho lo que hicieron. No, 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 no es eso. Pero yo admiro mucho los que sí quedaron en el interior, que fueron liberados, pero no aceptaron las condiciones. Claro, Continuaron eso es con su dignidad, trayectoria política opositora. eso se llama, eso tiene un nombre, dignidad, ética. Los admiro mucho, los considero todos amigos porque los conozco a todos, he interactuado con ellos, pero además de eso, siento una admiración interior poderosa, bien grande, A la gigante. determinación correcta desde nuestro punto de vista que tomaron en ese momento. Ujú. Independientemente de que cometan ciertas cosas que a veces Bueno, me eso gusten, estamos hablando de un independientemente de todo hecho, eso, estamos hablando de no un los hecho, empequeñece, no los estamos hablando de empequeñece. un hecho, no de toda una vida, ni de todo, Exactamente. estamos hablando de un hecho. Nada los empequeñece Ujú, como verdaderos héroes. Es como a Fran de Varona, lo considero un héroe, ujú. y a estos también los considero héroes. Pero yo me quiero referir a la ambivalencia esa de la Iglesia Católica. Siempre, siempre. Por eso para hoy era muy importante esta formación, porque nosotros vivimos en una sociedad, bueno, yo no vivo, ni tú tampoco ahora, pero tú sí, ¿vale? En una sociedad donde esa sociedad tiene un politeísmo y una confusión creada por la Iglesia Católica, respaldada y asumida por la política, y sin embargo ellos no se dan cuenta. ¿Qué número en los frijoles de un plato son cada uno de ellos? Ni cuál es la contribución como frijol en ese plato tienen cada uno de ellos. Por eso es importante esta formación para que comprendan toda la manipulación y todo el constructo que hoy hace que nosotros como sociedad no podamos dar un paso más hacia aquello que necesitamos, que es la libertad. Bueno, así, y al Papa ni pon ni pa, Ni papa, que, al papa ni papa. Porque que además hay una cosa y quiero cerrar con broche de oro. Esto que yo voy a decir, desgraciadamente me gustaría estar equivocada, pero las probabilidades creo que no me dicen lo mismo. Obviamente no estoy en ningún absolutismo ni ningún conocimiento de nada, porque yo veo las noticias como la ve todo el mundo por los mismos escenarios que se ven en internet, en los grupos, nunca en las presas oficialistas. Yo la veo, pero voy y contrasto. Cuando me dicen blanco, yo sé que es negro. Cuando me dicen negro, yo sé que es blanco, pero contrasto. Ahora, desgraciadamente, es importante que tengamos muy en cuenta esto, no solamente para comprender en el punto en que nos encontramos como cubanos, como seres hoy en día en este universo, ¿vale? Nuestro constructo mental en esta sociedad, nuestro accionar, sino que esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no tiene ningún ápice de cambiar los parámetros por los cuales se rigen hoy en día los favoritos para el llegada la hora de que la fumata salga blanca, es decir, habemos papa, no nos auguria una buena representación, o al menos bueno, no nos auguria una representación ni diferente ni un accionar diferente al que ya estamos viendo que vincula a lo eclesiástico en la política y que estoy, ambos se complementan manipulando a un solo objetivo que es manipular a las masas, que esas somos nosotros.
Estoy Con de esto nos acuerdo despedimos, ¿no? estoy bien de acuerdo con tu posición y que cuando veamos el humito ese salir del lugar ese donde sale La ahí del fumata Vaticano, blanca. Ujú. que sea, que no sea rojo, que no diga comunismo o socialismo y que, por favor, el papado completo, que no permita No, que el mira, Vaticano, niño, yo lo lo, simplifico, que se dediquen a espera, ser espera, religiosos. No, porque ellos no son políticos. que el Vaticano o no sea, que no le permita pisar eso que ellos admiten tan santo a asesinos Ellos van ni a a ser lo que dictadores. son y lo que ellos quieran ser. Nosotros somos los que permitimos o no permitimos desde la no claridad. Para mí, eso es una institución religiosa vinculada con la política. Como yo no soy religiosa, conmigo no tienen nada que ver. Y no voy a permitir que la política por la cual yo, como parte ente de la sociedad, me vaya a regir con una vinculación de una manipulación eclesiástica porque no me da la real gana de asumir que eso suceda con quien me gobierna. Obviamente, ¿quién soy yo? Pues un solo, y aunque no te guste, un solo palo no se monte. Pero si yo me mantengo así de clara y yo en mis conversaciones, tanto públicas como privadas, yo me mantengo en esta posición, el que tiene oído oirá. Y cuando más personas puedan determinar, pensar como yo, me conozcan o no me conozcan, porque nosotros tenemos la capacidad también de aunarnos con nuestros similares, pues obviamente que mientras más masa haya con este tipo de pensamiento, menos vamos a aceptar y menos los políticos podrán manipular. Pero para eso primero es lo primero, saber qué es lo que no sabemos en estos conceptos para poder aclararnos y llegar con la conclusión de cómo pensar mejor y cómo asimilarlo mejor. Oye, ya no les demoramos más porque la verdad me ha gustado mucho. Lo que sí que les decimos, acuérdense, va a haber muchas formaciones. Dentro del canal de la Junta Soberana vamos a tener estas formaciones. Dentro del canal de Cubanos de Adentro y Abajo también tendremos estas formaciones y continuaremos dándoles las noticias, trayendo invitados para que cuenten sus experiencias y sobre todo enriqueciéndonos nosotros para poder enriquecerles a ustedes en cómo cambiar lo que tenemos. Hay un dicho que a mí me encanta, la grandeza empieza en la cabeza. Os queremos. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita y digan lo que quieran decir, como dice Agustín. Así, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que buscamos, lo que queremos. ¡Chao! La opresión se va a acabar. El miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso. La justicia va a llegar. El pueblo va a despertar. En la calle va